Up, everyone. We have a special edition of Out in the Field. We're joined by Tampa Tarpons pitcher Tyrone Yulie. He's with the low-A affiliate of the Yankees. First question I'm going to ask is about his process of signing with the Yankees and what led him to playing baseball and if any other teams that scouted him. Okay. Queríamos saber cómo empezaste a jugar el béisbol y a jugar pelota. ¿Y qué te interesó a usted del béisbol? Bueno, la pregunta que me están haciendo es que, o sea, empecé desde pequeño porque mi familia siempre es bien, o sea, fanático del béisbol y ellos, o sea, siempre han sido fanáticos de los Yankees y de ahí empezó y, o sea, toda la familia mía desde pequeño siempre me inculcaban, o sea, sobre lo del béisbol y para mí ha sido algo, o sea, un sueño jugarlo y a la vez disfrutar mucho mejor. O sea, yo no lo veo como un trabajo, lo veo como un sueño, un juego. He says he sees it as a dream. His family growing up, they're big Yankee fanatics and they love the game. So to him, he doesn't see it as work, but as his dream coming true. That's awesome. So it looks like he always wanted the Yankees. I guess no other teams involved, I'm going to assume there. Sí, también queríamos saber cuál fue el proceso de firmar con los Yankees o si otro equipo también te estaban interesados en usted. Bueno, el proceso con los Yankees fue, bueno, yo diría, fue un proceso ni tan largo, a veces fue un proceso normal, porque, o sea, también tenía muchos equipos que estuvieron interesados y cuando me hicieron saber de que los Yankees estaban interesados, en realidad yo dije que ese era el mío, porque siempre he tenido ese deseo de jugar con los Yankees, de pertenecer al equipo. Yo diría que ha sido más que un sueño y, o sea, eso fue el equipo que elegí, que la vida me puso. Y el proceso fue duro porque, o sea, empecé a temprana edad y, o sea, yo diría, fue duro porque tuve mucha alta, muchos momentos buenos, a la vez muchos momentos malos, y cuando tuve unos mejores momentos, ahí se me dio la oportunidad y la aproveché al máximo y aquí estamos. Okay. He said other teams did scout him, but when he found out that the Yankees wanted him, he said that's his team. That's who he wants to play for. Okay. And also, to add to that, he said it was a tough process to sign with the Yankees only because he was young, as we know. Right, 17, right? Yes, 16, 17. el mayor obstáculo de usted en esta temporada. Bueno, yo diría que, o sea, de los obstáculos, diría que fue más la cultura, el idioma, se me hacía un poquito difícil, pero con el tiempo, o sea, me he empeñado mucho en aprender el inglés. O sea, yo sé, pero hasta ahora no estoy dando entrevistas, ¿entiendes? Pero, claro, que no me gusta equivocarme. Es normal que uno se equivoque, pero, o sea, no me gusta. Y el proceso fue, yo diría, o sea, el proceso más duro lo pasé al principio de temporada, cuando estaba teniendo muchos días malos, días malos no, días de aprendizaje, porque, o sea, nada de malo. Uno aprende de esas cosas, lo pone en práctica y, o sea, sale la cosa positiva, ya uno aprende de todo lo negativo. Yo diría que lo que más me afectó fue mi mente. Pensar mucho, pensar mucho en el futuro sin ponerme enfoque en el presente, ¿sabes? Pensar qué pueda pasar, ¿entiendes? Eso es un ejemplo que tú te vayas al 2023 y todavía el 22 no se ha acabado. Y eso fue lo que me pasó. Me enfoqué mucho qué va a pasar después y no me enfoqué en déjame disfrutarlo, déjame vivirlo ahora que lo estoy haciendo. Y, o sea, cuando entendí eso, las cosas empezaron a fluir y gracias a Dios pude terminar bien y en salud mi temporada. Qué bien. Very
Buena respuesta. Great answer. He said one of the obstacles was that he was worried about the future. He thought a lot about the future instead of the present and enjoying where he's at currently. Obviously, another obstacle coming to the United States was the culture as well as the language. Right, that makes good sense. So in essence, like he was a little bit worried about this long-term outlook. And Yes. they're obviously adjusting from the Spanish countries to America is always difficult because it is way different, obviously. But yeah, he did add that he did end the season well this year. Yeah, right. When he overcame those obstacles. Right. So now we're going to transition to some highlights. So, and talking about this progress, which he mentions a lot. So what was some high points? I think he talked about it a little bit, but like, was there a particular game, outing, or moment that stood out to him, or is there like a couple things that he enjoyed this year? Sí. También, ¿qué puntos, some high points you want to know, right? Some Yeah. highlights. ¿Cuál fue el progreso y en qué sobresaliste en esta temporada con Tampa? Su progreso y algunas puntas altas que lograste. Yo digo que mi control, como te dije ahorita, la mentalidad, fue diferente. Fue una buena experiencia, fue un buen año porque me hizo ser más maduro. Yo diría más que la madurez porque, o sea, yo tengo muy buenos lanzamientos, muy buena velocidad, o sea, tengo buen staff y yo diría que lo que más me ayudó todo fue más mental que físico. Esas fueron las cosas que más me ayudaron en el año. He said he has more control of his pitches. It was more mental than physical. Okay. Progress. Yeah. Do you want to ask about his pitches? Yeah. Was there like a particular game that stood out to him? Like, I mean, like one outing in particular? Bueno, yo diría que el 4 de julio fue, yo digo, mi mejor juego de la temporada. Pude conseguir 10 ponches en 5 innings y un tercio. Y ese juego me marcó y ahí en ese juego yo me entendí que no debo, ¿sabes?, bajar la cabeza. Estaban pasando muchas cosas negativas en el juego. Empezaba a tronar, salía al terreno, entraba, tiraba, salía, ¿me entiendes? Y, o sea, yo en un momento me puse negativo y dije, ah, mierda, ¿qué voy a hacer? Porque todo ese, o sea, un poquito cansoso, tú entrar, salir. Y dije, que pase lo que pase, yo voy a tratar de dar lo mejor y salió, o sea, puedo decir que fue mi mejor juego del año. A pesar de todas las cosas negativas que se presentaron, yo nunca bajé la cabeza, me mantuve enfocado y traté de hacer lo mejor y lo mejor fue lo que pudo salir. Nice. And he said 4th of July was a great game. Despite obstacles that he faced during that game, he was able to overcome them and just remain focused. And he pitched a good game. That was his highlight on that day. I was gonna say I definitely picked up 4th of July there, so that's Yeah. good. I know he definitely had some good outings this year for sure, and he did strike out 87 batters in 87 innings. So we know the strikeout stuff's definitely there for him, and that's really good to see. And that day he struck out 10, so I see why that day Yes, stands that's out amazing. for him. He didn't give up any runs that day either, 5 in the third scoreless. So definitely a good choice there. Sí, buen juego que ponchaste como 10 y no dejaste ninguna carrera ese día. Estábamos viendo sus stats. I know you've been clocked at 100 miles an hour. Your fastball's electric. So I will ask, how did you learn to throw it so fast? And are you working on some secondary pitches to go with that? I know you have the slide piece, but is there anything else maybe cooking this off season? Queríamos saber cómo aprendiste a lanzar tan rápido. Y también si estás trabajando en otros lanzamientos nuevos. Sí, bueno, lo que me preguntaste sobre la velocidad, yo diría que fue más trabajo de mi cuerpo, o sea, trabajo corporal, mucho
en el gimnasio, con mi trainer, trabajé también la parte pequeña del brazo, ¿entiendes? No solamente me enfoqué en ponerme fuerte, sino fortalecerme, ¿sabes? La parte interior. Y nada, cada vez que entrenaba, trataba de hacerlo mejor en cuarentena. Pude aprovechar más la cuarentena, o sea, la cuarentena. Y el 2022, como no se jugó, aproveché ese año para trabajar duro, para ver los resultados, y los resultados se dieron. Se Y ven. sobre mi lanzamiento rompiente, sí, eso fue uno más de, o sea, fue en lo que más me enfoqué, en trabajar y mejorar mi lanzamiento rompiente. Yo digo que son cosas que uno tiene que trabajar para, porque no solamente puedo depender de un solo picheo, tengo que depender de más picheo y esos lanzamientos fueron los que me ayudaron a tener una buena entrada. He said the quarantine helped. Okay. He did a lot of training. He's just been training with his body. That's how, you see the velocity in his pitches. He's also has been working on other Yeah. pitches. So speaking of the off season, I'm also curious some stuff you enjoy doing outside of baseball, like when you have some downtime, some hobbies or whatever you like to do for fun. ¿Cuáles actividades fuera de la temporada cuando no juegas que te gusta hacer? ¿Cuáles actividades? Me gusta mucho compartir con mi familia, más que todo, y me gusta ir a la playa. Me gusta también, ¿sabes? Reunirme con mis amigos de infancia, jugar play. Vivo el día entero jugando play. Y trato también de aprovechar el off-season para trabajar en mis debilidades. Más que todo, duros, puedo decirte que 1 a 2 semanas de descanso, disfrutando con la familia, pero ya después mi enfoque se va a lo que yo necesito trabajar, más Yes. que todo. El off-season, o sea, yo lo uso más para fortalecerme, para tratar de llegar saludable y con un nuevo plan a la Yes. temporada. He says he enjoys spending time with his family, his friends, going to the beach. He does that for like a week or so, but his focus always remains in baseball, and he tries to remain healthy and stay healthy and with the plan for the following year. That's a really good answer, Yeah. obviously. But who are some coaches and some teammates you think that have been instrumental in your career so far? ¿Tienes algún entrenadores y compañeros de equipo que te han ayudado a influenciar en tu carrera? Claro que sí. Uno de mis mentores, o sea, Griffin Franco, mi agente también, Héctor Faney, y José Guerrero, que viene siendo casi como mi papá. Son personas que me han ayudado muchísimo. Y de los compañeros míos, ¿sabes? Que yo digo que han aportado, ha sido Harold Cortijo, Juan Carela, y, ¿sabes? Son muchachos que me han ayudado muchísimo. Wellington Díaz también, ¿sabes? Muchachos con experiencia que me han compartido sobre ello y, o sea, he aprendido y he sacado lo mejor de las cosas que me han enseñado, ¿entiendes? Y de ahí, o sea, yo digo que son cosas que cuando uno comparte con compañeros que hayan tenido más experiencia que uno, ya de ahí uno va aprendiendo y uno va viendo el béisbol, o sea, la vida diferente, porque ya son cosas que ellos han vivido y son cosas que ya ellos han pasado. Yeah, he mentioned a lot of names, as you can hear. He had a lot of support from coaches and other players that have been through it. And with that experience, that's how he has learned also. Okay, that's some good stuff. Was there anyone that stood out to me in particular? I actually have a good question, I think. Asking about, did you speak about Rachel Balkovic, who managed him this year? Persona muy chévere, en verdad. Y es alguien que se enfoca mucho en trabajar, que los muchachos, ¿sabes? Se diviertan. Ella aportó mucho también en la disciplina de muchos jugadores, ¿entiendes? También me incluyo porque ella me ayudó mucho y, ¿sabes? Fue alguien que yo digo que
este año ayudó a muchísimas personas, o sea, a mejorar mentalmente y también físicamente, porque ella es una gente, o sea, es una María que le gusta trabajar. Yeah, he said she's hard worker and she was very helpful to his development. And this year she has made an impact with everyone mentally, physically. Yeah. That's good to know because, like, so he was with the Martian for a little while. So, what were your thoughts on Dominguez? How were those? Did you ever get to see any live BPs? What do you think about Jason as a person, a player? Que si has jugado con Jason, obviamente, y qué piensas de él como jugador y persona. Él es un buen muchacho, tiene mucha madurez, o sea, es una persona que se enfoca mucho y tú lo ves a él y tú ves la diferencia, ¿me entiendes? Entre todos los jugadores. O sea, somos todos jugadores, somos buenos, pero cuando él está, ¿sabes? Tú ves como la diferencia, ¿me entiendes? Y es un tipo de persona que, ¿sabes? Viene siendo como un capitán en el equipo. A Sí, pesar de que tiene poca edad, ¿me entiendes? Tiene sí. mucha madurez y es una persona que es bien agradable, bien chévere. Siempre mantiene el dogado y el clubhouse con emoción. And he said he's very mature despite his age. I've heard that Yeah. before. I thought I heard some captain reference in there. Yeah. You know, I obviously got to speak with him a little bit too. His manager said the same thing, even seeing him at Somerset, how just for being 19, how mature he was, and Yeah. how he handles himself like a pro and everything. And it seems like a guy a lot of people like playing with, and then he makes other players better. Speaking of players that you may like, who are some guys that you liked growing up, you looked up to, and who are some current major league players that you might be interested in watching how they do? So, ¿cuáles han sido tus jugadores favoritos en tu adolescencia y en tu carrera? Alex Rodríguez, Oh, okay, that's a good answer. Rod, Lo sabía. o sea, fuera del béisbol, Kobe. Ese era mi Oh, okay, that's a good answer too. Kobe, So, Kobe wow. y Alex. Sí, fueron dos jugadores que me marcaron mucho y aprendí mucho de ellos porque, ¿sabes? Kobe me gusta por la mentalidad. Oh, sí. Yo me basé en eso la I temporada, got that. ¿sabes? Mamba mentality, eso fue. Yo digo que eso me Yep, ayudó I mucho. got. So he said Kobe and A-Rod have influenced him a lot, especially with the mentality, you know. So That's a great answer. Yeah. That's a really good one. We like Alex Rodriguez too. He was a great Yankee, obviously one of the best players ever. Kobe Bryant's unfortunate what happened, but definitely a good person to draw inspiration. To play through the winter, as like how long is his off season? How long is he going to be with him? Oh, ¿qué tiempo es la temporada baja? ¿Cuánto duras? Bueno, como de 4 a 3 meses. Y vas a jugar en el invierno. ¿Todo el invierno vas a estar jugando? Puede ser, pero o sea, todavía no he tenido el permiso de los Yankees y o sea, no podría hacerlo, o sea, porque como no tengo el permiso, o sea, se me haría difícil, a menos que ellos me lo den. Oh, he Well, needs permission. Oh, okay. He doesn't fully know yet, I guess. Yeah. Okay. It's probably like an innings restriction or something because he only threw 87 innings. So I think that's the most he's thrown in his career. Who was the toughest batter you faced this year, even in a Yankee system or an opposition? Or like That's a some good- tough hitters that that's you a want to good get. question. Miguel Andújar. Miguel Andújar. Oh wow, Andujar. No. Wow, that's cool. You got to face him though. That's awesome that you got that's some major league hitter, obviously. Unfortunately, he's with the Pirates now, but we wish him well over there. But that must have been a tough at bat for sure because he's tough to get out. Makes good contact. What's your favorite pregame or postgame meal? ¿O qué te gusta comer antes o después de un juego? Chipotle. Chipotle. Oh wow. ¿Y tienen chipotle Chipotle. allá? Oh, no, No, cuando estás aquí. no, aquí no. Yeah, he likes chipotle. Oh, that's funny. ¿Qué canciones favorita o artista favorita ahorita mismo usted está escuchando cuando tú entrenas?
Bueno, cuando entreno, me gusta escuchar a Amenazi, es un artista de aquí, de Santiago. Y de lo más internacional, me gusta escuchar Bad Bunny. ¿Qué es eso? ¿Reggaetón? Sí, reggaetón, me encanta Oh, los. sí. ¿Te gusta Bad Y, Bunny? y Drake también me Oh, gusta. Drake. Nice. That's Bueno cute. saber. Ok. Gracias por la oportunidad de poder entrevistarte y vamos a poner este video en todos los sociales. I hope I could watch you pitch next year, though. Oh, quisiéramos verte pichar el año que viene en persona, si Dios Okay, quiere. I'll record highlights too. I like recording the videos. okay. He's a great interviewer. Good responses too. Yeah, He sounds mature. I think he gave us the good stuff to work with. We could Yeah. definitely go off. Cool things he said us to that were like Alex Rodriguez and Kobe Bryant. Like that kind of surprised me a little bit. I wasn't Kobe expecting surprised me for sure. But what's interesting is that you had Pedro Martinez, which he said that's his like top pitcher. I know, because all the Dominican guys like Pedro, like I think Ramsey Vasquez said that too when we spoke to him. So It's a Dominican. yeah, he's huh? really good though. I can understand. Rodriguez shouldn't surprise me because he's Dominican, but I was looking for like a pitcher. That's why it kind of threw me off a little bit. But I know like they like Yeah, hitters yeah. and pitchers with that. Yeah, and facing Andujar. That was a good surprise. I wasn't Yeah, expecting that was one. a good question. Yeah, I had to get something in there about the hitters he had faced. And then Yeah. he gave us good info about Dominguez. It was actually cool. He echoed the maturity thing that I've heard. That was pretty interesting. Yeah, he said captain. That's the first time I heard Dominguez referred to like that. So that was noteworthy. And Randy and Yolandris. Landers were his brothers. It seems like as he lit up as soon as you asked him. So I guess he's very fond of them. Off-season hobbies, like how we kind of predicted what he was gonna say about the baseball thing. He's like, I just focus on Yeah. baseball mainly, but Yeah. like that's a good answer to give. He's Yeah. like beach, family, and friends. Like that's just like typical. The high point of the season, I thought that was cool how he talks about striking out 10 guys in the 4th of July. Oh yeah. That was That was his definitely highlight, that was yeah. a cool thing. He went 5 in the 3rd scoreless that day. Mhm. We'll definitely let everyone know how he progresses with his leagues and stuff, and we'll figure out how that looks. Okay, yeah. But Sandy, thank you for helping Thank us you. do this. I appreciate it. This is the first of many, and we're looking forward to a busy off season getting these Yankees prospects. Letting everyone know what's up with our Spanish players. Yep. All right. So until next time. Actually, I could give you a plug if you want. Everyone should follow Stay at These Stats on Twitter. Yes. Follow my stats. And you can do your real Twitter if you want to, and like all of that. And Sandy Molinares. Yep. And then I'm Julian Guardi 11. As everyone knows, that's Instagram. Julian Guardi 1 is Twitter. This is gonna be on Out in the Field YouTube channel. We're gonna put it on Instagram, and we'll have bits and pieces on Twitter as well. So that's where everyone can check it. So everyone, thanks for listening. We appreciate it, and got a lot more to come. Okay. Awesome. Also, Out in the Field TikTok as well is worth checking out.